en un 50% y se otorgaron créditos a un largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas. Tenemos a la Revolución China. Una de las causas de las revoluciones chinas fue la dependencia económica que existía hacia las grandes potencias imperialistas, la industrialización que se dio debido a los capitales extranjeros, la explotación que se les dio al proletariado y a la pobreza que existía de la masa campesina. Entre las consecuencias tenemos que el gobierno chino procuró construir un sistema económico y político inspirado en el modelo soviético. La industria tuvo un gran crecimiento y la agricultura se mantuvo regazada. En el plano internacional tenemos que la China se distanció definitivamente de la Unión Soviética. En la política interna se dice que se lanzó la llamada Revolución Cultural. Como consecuencia de esta revolución hubo cambios notables en la sociedad para eliminar obstáculos que impidiesen el triunfo de la revolución. En el Perú tenemos al Partido Comunista, que es Sendero Luminoso, y el MRTA. Muchos no comprendieron el mensaje que había tras los perros y los muertos colgados. Sendero Luminoso anunciaba en 1980 que el Perú será la nueva cuna del maoísmo mundial. Luego vendrían después los primeros asaltos a los pueblos, a los puestos policiales. El país entero no creía todavía lo que Sendero Luminoso pintaba en las paredes. El origen y la formación de Sendero Luminoso tuvo como objetivo tomar el poder mediante instrumentos básicos de la revolución, que se nombraron entre partidos y frentes para el ejército. El origen y la formación, la ideología. En la primera espada de la Revolución Mundial, Marx, se dio la ideología del marxismo. Entre la segunda espada de la Revolución Mundial tenemos a Lenin, que es el marxismo más el leninismo. En la tercera espada de la Revolución Mundial tenemos a Mao Zedong, que es marxismo, leninismo y maoísmo. En la cuarta espada de la Revolución Mundial tenemos a Abimael Guzmán, como marxismo, leninismo, maoísmo y el pensamiento gonzález. Entre los antecedentes tenemos a que Sendero Luminoso tiene su punto de partida en la Cuarta Conferencia Nacional del Partido Comunista del Perú en 1964. Fue uno de los primeros grupos al adherirse al pensamiento Mao. ¿Por qué escogieron a Ayacucho como su foco para esta revolución? Primero, por su extrema pobreza, por peculiar la historia de los pueblos que lo habitaban, por ser paciente de trabajo organizativo de los organizadores de Abimael Guzmán. El MRTA, el surgimiento y su desarrollo, aunque en su casa de Carlos Rodríguez Pastor, hostigamiento con el fuego. La Reforma nació como un amplio movimiento antifeudal y anticatólico que se produjo en Europa en la primera mitad del siglo XVI y sentó los principios del protestantismo, con el cual se podría decir que tiene un inicio religioso, el cual sería implantado por Juan Calvino. Además, es la primera revolución burguesa que registra la historia de la humanidad. Esencialmente, tiene surgimiento religioso debido a que la Iglesia aunaba el máximo poder y la Reforma buscaba simplificar y democratizar ese poder mediante el cual se facilitaría el desarrollo de la ciencia y en general de la cultura civil. La actitud reformista consiste en plantear modificaciones en el orden social vigente, que no transforman integralmente sino posibilitan la disminución de los conflictos sociales, evitándoles así un estallido incontrolable por la élite política. Las reformas son concesiones que se realizan ante las demandas de grupos que, de no ser satisfechas sus expectativas, podrían desbordar el marco global del sistema político, conllevando un cambio inesperado a la parte conservadora. Por eso son esencialmente preventivas. La consigna de la actitud reformista es: hay que cambiar algo para que todo siga igual. Por lo general, las reformas son introducidas de modo gradual y ordenado. Además, el destino de los gobiernos reformistas se convierte en blanco de ataques tanto del sector conservador como de los revolucionarios, por diversos factores, como por ejemplo, por el lado de los conservadores, por parecerles muy audaces, y por el lado de los reformistas, muy tímidos. También presenta las siguientes características. Es pragmático porque es una corriente idealista,
filosofía contemporánea en el cual prima la validez de la verdad que proviene de sus consecuencias prácticas, es decir, de su utilidad como instrumento de la acción humana. También es temporal porque el éxito de la política de reformas depende de otros factores de la capacidad para aplicarlas oportunamente. Por lo general, las reformas tardías fracasan en su objetivo de atenuar las tensiones sociales. A diferencia de las revoluciones, las reformas tratan de enfrentar problemas definidos, claramente identificables, y no se compromete con el área gigantesca de reorganizar integralmente la sociedad a base de un mundo ideal. Las reformas constituyen una serie de respuestas a los problemas de mayor agudeza en una sociedad y se caracterizan por su espíritu pragmática y el éxito de una política de una reforma, que depende de varios factores. Además, destacan su carácter sistémico y no lineal, la variedad de causas de los problemas identificados, los cambios que requieren de las percepciones y actitudes de la población, y subrayan las diversas y complejas interacciones entre la burocracia pública, la dirigencia política, las instancias organizadas y no organizadas de la sociedad. Como clasificación, tenemos que los tipos de reformas se desarrollan de acuerdo a la necesidad y realidad. Así podemos señalar tres tipos: la reforma social, económica y política. La reforma es en sí importante porque el Estado actual constituye un obstáculo que impide el avance hacia niveles más elevados de progreso y bienestar colectivo, en el cual la columna vertebral de todas las reformas del Estado es la reforma de la Administración Pública Nacional. Por ejemplo, durante la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, en la reforma social se dio un aspecto cultural que resaltó el arte, las historias y expresiones de la diversidad racial. Así también revalorizó la participación y elevó la autoestima de los peruanos. En la reforma política tenemos que se centralizó el poder político en la capital, mientras que en la reforma económica la más importante fue la reforma agraria, que consistió en la nacionalización y expropiación de las empresas, tanto pesqueras, energéticas, mineras, pero sobre todo sobre los latifundios que posteriormente se darían a los campesinos. Hay que señalar también una muy importante reforma en la historia, que es la protestante, que consistió en que varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa occidental, esencialmente con respecto a las pretensiones